Hoy vamos a hablar de un concepto que suele generar bastante confusión cuando clasificamos mezclas para el medio ambiente. Y se trata del factor M del reglamento CLP. Y ya te adelanto que este factor M sirve para dar más peso a sustancias que son peligrosas para el medio ambiente cuando calculamos la clasificación de peligro de una mezcla. Pero vamos paso a paso. Cuando clasificamos una mezcla como peligrosa para el medio ambiente acuático, muchas veces no hacemos ensayos sobre la mezcla completa, sino que aplicamos el método de suma, un criterio de cálculo aceptado por CLP. Es decir, que en estos casos lo que hacemos es mirar qué sustancias dentro de la mezcla están clasificadas como peligrosas para el medio ambiente. Miramos también en qué concentración en peso están y entonces aplicamos las reglas de cálculo de CLP. Pero aquí es cuando aparece el problema, y es que no todas las sustancias clasificadas como peligrosas para el medio ambiente acuático tienen el mismo peso, tienen la misma toxicidad. Puede haber sustancias que incluso estando en una cantidad muy pequeña sean extremadamente peligrosas para organismos acuáticos. Y para no infravalorar este peligro, CLP utiliza el factor M. Así que aquí es cuando entra en juego. El factor M es un factor multiplicador. Se aplica a la concentración de determinadas sustancias cuando están clasificadas para la categoría 1 aguda o para la categoría 1 crónica, es decir, para las frases H400 y H410. Pero ojo, porque no todas las sustancias clasificadas con el peligro H400 o H410 tienen factor M. Va a depender de la toxicidad que tenga. Así que ya ves que cuando una sustancia peligrosa para el medio ambiente esté clasificada para las categorías 2, 3 o 4, es decir, con una frase H411, H412 o H413, esta no tendrá factor M, porque este factor multiplicador solo se aplica o se utiliza cuando tenemos la categoría 1. Para que lo entiendas mejor, vamos a ver un ejemplo. Imagina que tienes una mezcla con un 1% de una sustancia clasificada como H410, es decir, categoría crónica 1. Si esa sustancia tiene un factor M crónico de 10, para el cálculo no se va a comportar como si estuviera solo al 1%, sino que pesará como si estuviera presente 10 veces más. Es decir, como si estuviera en un 10% en la mezcla. Y esto puede hacer que una mezcla acabe clasificando como peligrosa para el medio ambiente, aunque la concentración de esa sustancia sea aparentemente baja. Y por eso el factor M es tan importante, porque puede cambiar completamente el resultado de la clasificación. Hemos dicho que el factor M puede asignarse a sustancias que están clasificadas solamente para la categoría 1, aguda o crónica. Y otro punto muy importante es que una misma sustancia puede tener tanto factor M agudo como factor M crónico y no tienen por qué ser iguales. Por ejemplo, una sustancia clasificada con la frase H400 y H410, categoría 1 de agudo y categoría 1 de crónico, puede tener un factor M de igual a 1 para la H400 y un factor M igual a 10 para la de H410. O al revés, dependiendo de sus datos ecotoxicológicos. Por eso no debemos asumir automáticamente que ambos valores sean iguales, salvo que la fuente regulatoria oficial nos lo indique. Y seguro que te estarás preguntando ¿de dónde sale este factor M? Pues el factor M se determina a partir de los datos de toxicidad acuática de la sustancia, especialmente mediante valores como la LC50, EC50 o RC50, según el organismo ensayado. Estos datos suelen aparecer en la sección 12 de la ficha de datos de seguridad, donde se recoge la información ecológica. Cuanto más tóxica sea la sustancia para el medio ambiente, mayor será su factor M. Dicho de forma sencilla, a mayor factor M, menor cantidad de sustancia necesitas para que la mezcla pueda clasificarse como peligrosa para el medio ambiente. Pero ¿dónde puedo consultar este factor M? Las fuentes oficiales son el texto oficial, el anexo 6 del reglamento CLP, siempre que la sustancia tenga su clasificación armonizada y que tenga un factor M asignado. También puedes encontrarlo en el dossier de registro REACH que puedes consultar en la página web de la ECA, en su base de datos ECACHEM. Pero en el caso de que la materia prima que estás utilizando tenga un factor M asignado, este dato lo encontrarás en la ficha de datos de seguridad de tu proveedor.
como mínimo en la sección 3, pero también podría estar indicado en la sección 2 y o en la sección 12. Recopilando todo lo que hemos visto, recuerda que el factor M es un factor multiplicador utilizado en la clasificación de peligrosidad para el medio ambiente acuático y solo aplica a sustancias clasificadas con la categoría 1, es decir, H400 o H410. Puede existir un factor M agudo y un factor M crónico, que pueden ser diferentes, no tienen por qué ser los mismos para una misma sustancia. Y cuanto mayor sea el factor M, más peso tiene esta sustancia en el cálculo. Como ves, una sustancia a baja concentración puede tener un impacto importante en la clasificación de nuestra mezcla, sobre todo si tiene asignado un factor M elevado. Por eso te recomiendo que cuando clasifiques mezclas que contengan sustancias peligrosas para el medio ambiente, revises si tienen un factor M asignado. No te limites solamente a comprobar la concentración en peso. Y si quieres seguir aprendiendo paso a paso cómo clasificar tus mezclas, te dejo en la descripción el acceso a los cursos online de Chemie Rich. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.